¿Qué pasaría si en el panteón de deidades veneradas por la humanidad, el lugar supremo no lo ocupara el Dios a quien se elevan las oraciones hoy? Imaginemos que antes de Yahvé, cuyo nombre está inmortalizado en los textos bíblicos, existió otra deidad, antigua y poderosa, relegada al olvido, pero que una vez fue objeto de culto de civilizaciones enteras que surgieron en el continente africano. Estamos a punto de descubrir una verdad espiritual capaz de sacudir los cimientos de doctrinas milenarias y cuestionar las concepciones aceptadas sobre los orígenes de la fe. Más allá de las páginas bíblicas, tras el velo de la expansión religiosa y el dominio cultural de los imperios, se esconde un antiguo misterio, un enigma espiritual que pocos se han atrevido a descifrar: la existencia de un Dios africano que precedió a Yahvé. No se trata de mitos y leyendas, sino de antiguas tradiciones espirituales firmemente arraigadas mucho antes de que el pueblo judío forjara su identidad. Olodumare, Nzambi, Amma, Mahua, nombres sagrados que resonaron por desiertos, bosques y sabanas incluso antes de que el nombre de Yahvé apareciera en las escrituras sagradas judías. Estos nombres son testimonios de un Dios cuya influencia se extendió por vastas regiones de África, nutriendo la vida espiritual de sus pueblos. Surge una pregunta legítima: ¿por qué este Dios africano fue borrado de la narrativa bíblica? ¿Por qué la espiritualidad ancestral del continente africano fue sistemáticamente marginada, como si nunca hubiera existido? Y, lo más importante, ¿qué nos dice esta verdad sobre la autoidentificación espiritual de cada individuo? Es probable que muchos hayan crecido con la convicción de que solo existe un Dios verdadero. Quizás desde la infancia se les enseñó a temer lo desconocido y a rechazar todo lo que no se ajustara a los cánones. Pero ¿qué pasa si esta fe, arraigada en los corazones, fue moldeada con el propósito de alejarnos de nuestras verdaderas raíces espirituales? ¿Qué pasaría si la colonización espiritual no trajo liberación, sino que por el contrario, nos dividió? Será necesario romper el silencio que ha durado siglos y sacudir el polvo de las páginas olvidadas de la historia espiritual de la humanidad. Debemos comprender por qué el Dios africano que precedió a Yahvé fue relegado al olvido, censurado y reemplazado. Es preciso reconocer que existe una espiritualidad anterior a la Biblia, una conexión divina no mediada por Roma, no traducida por teólogos europeos y mucho menos no manipulada por intereses imperiales. Esta espiritualidad es la herencia directa del pueblo africano, su vínculo con lo divino. Este viaje está destinado a quienes buscan la verdad más allá de los dogmas aceptados. Es un llamado para aquellos que sienten que hay algo más profundo que la versión oficial de la historia. Si alguna vez te has preguntado por qué los pueblos africanos sufrieron un vaciamiento espiritual, si alguna vez has sentido un vacío en tu fe, quizás la respuesta se encuentre en la reconexión con el Dios que conocieron tus ancestros antes de la imposición de Yahvé. Esto no es una rebelión religiosa, sino una sanación espiritual, un retorno a los orígenes, a quienes éramos antes de la colonización, incluso en la fe. Es el rescate de Tonagaditonat, lo sagrado olvidado y la comprensión de quién era Dios para los africanos antes de que se escribiera la Biblia. Pero hay que estar preparado para que la verdad que se revele pueda sacudir las creencias arraigadas. Por eso es necesario llegar hasta el final, para ver las pruebas, los nombres, los símbolos y las historias que conectan a los pueblos africanos con una deidad anterior a los dogmas judeocristianos. Quizás esta sea la respuesta que el espíritu siempre buscó, un antiguo misterio, el Dios africano que existió antes de Yahvé. Mucho antes de Yahvé, las raíces de la espiritualidad africana. Para comprender al Dios africano que existió antes de Yahvé, es fundamental adentrarse en los orígenes de la espiritualidad africana. Mucho antes de la aparición de las escrituras sagradas del judaísmo,
Las civilizaciones africanas desarrollaron formas profundas y complejas de conexión con lo divino. Reconocían la existencia de una fuerza creadora suprema, cuyas características resuenan con las descripciones de Yahvé, pero con una diferencia crucial: esta fuerza no solo ordenaba y castigaba, sino que también era una parte intrínseca del mundo, la naturaleza y la comunidad humana. En la espiritualidad africana, lo divino no estaba separado de los seres humanos, ni residía en los cielos o en templos. Lo sagrado estaba presente en todas partes, en el fuego, el agua, los ancestros, las montañas, los sueños y los ritmos de los tambores. Era una espiritualidad viva, encarnada, que pulsaba en cada aspecto del ser. Cuando se habla del dios africano anterior a Yahvé, no se alude simplemente a una figura religiosa, sino a una conciencia espiritual colectiva, una antigua sabiduría cósmica que vinculaba a los pueblos africanos con la creación mucho antes de la Biblia. En diversas tradiciones se conocen diferentes nombres, cada uno con un profundo significado. Por ejemplo, Olodumare entre los Yoruba es el Dios supremo, creador de todo lo existente, que trasciende el bien y el mal. Concede el aliento de vida y envía a los orishas a gobernar el mundo, mientras él permanece como una fuerza sutil, inaccesible directamente, pero sentida en todo. Es importante destacar que no se trata de un politeísmo simplificado, sino de una cosmología altamente estructurada con un principio creador y fuerzas intermedias, similares a ángeles y arcángeles. Esta sabiduría existió mucho antes de la llegada de misioneros y colonizadores, transmitiéndose oralmente de generación en generación. En el centro de África, entre los pueblos bantú, se venera a Nzambi, o Nzambiamungu, un dios creador, soberano supremo del universo, fuente de energía vital. Nzambi no solo creó el mundo, sino que habita en él, manifestándose en los elementos, hablando a través de los signos de la naturaleza, instruyendo mediante los sueños y manteniendo el equilibrio. Entre los Dogon de África Occidental, la figura central es Amma, una deidad que creó el universo basándose en una compleja estructura matemática y simbólica. La cosmología tomó un paso por el nivel de conocimientos astronómicos que poseía un pueblo sin contacto con el mundo moderno. Los nombres Olodumare, Nzambi, Amma son solo puertas de una realidad mayor que representa algo olvidado o deliberadamente borrado de la memoria. ¿Qué pasaría si la gente se diera cuenta de que los africanos tuvieron una profunda conexión con Dios mucho antes de la cristianización forzada? ¿Cómo cambiaría la autoestima espiritual de millones de personas negras si supieran que sus ancestros no estaban en la oscuridad, sino que portaban una luz que el mundo aún no ha reconocido? ¿No lo reconoces? Esta es la verdad que inquieta a imperios, instituciones eclesiásticas y estructuras de poder. Y aquí un aspecto sobre el que quizás valga la pena reflexionar, a diferencia de muchas religiones modernas. La cosmovisión espiritual africana construye su comprensión de lo divino no sobre el miedo, sino sobre un profundo respeto, interconexión y la búsqueda de armonía en la vida. El dios africano no amenaza con tormentos eternos en el infierno, invita a regresar al propio centro interior, a la reunificación con la esencia, el origen y los dones únicos de cada uno. Busca que el ser humano reconozca lo sagrado en su auténtica naturaleza, en lugar de esforzarse por ajustarse a las exigencias de un sistema religioso. En el mundo actual muchos sienten un vacío interior, perciben que la fe convencional no logra sanar sus heridas del alma y experimentan la falta de algo esencial. Quizás no se trate de la ausencia de Dios como tal, sino de la pérdida de la memoria de un Dios que existió antes de la era de la colonización espiritual, de aquel que se comunicaba con los ancestros en el lenguaje del corazón, a través de los ritmos de los tambores, el susurro de las hojas y las revelaciones intuitivas que surgen en el silencio de la noche.
Este Dios sigue vivo y activo, nunca desapareció, sino que fue sepultado bajo siglos de control teológico y político que buscó reemplazar la espiritualidad viva con una religión formalizada. Por eso hoy, más que nunca, es necesario regresar a estos orígenes espirituales. Esto no es una mera referencia histórica, sino la clave para la sanación del alma negra, para la liberación de los grilletes invisibles que aún intentan encerrar nuestra fe en marcos ajenos. Quien controla la narrativa espiritual también define el destino de un pueblo. Ha llegado el momento de reclamar esa narrativa, de recuperar el nombre de un Dios que nos conocía antes de que nos dieran nombres europeos, antes de que nuestra historia fuera borrada, antes de que se perdiera nuestra conexión ancestral y nuestro sentido de valía. Comprendan cuán meticulosamente todo fue planeado para obligarnos a olvidar este pasado. La religión occidental, al invadir el continente africano, no solo trajo la cruz y la espada, sino también la misión de destruir el fundamento espiritual sobre el que se sostenía la identidad de un pueblo. Lo peor es que la historia fue reescrita de tal manera que todo lo africano se asociara con el mal, como si Dios se hubiera manifestado exclusivamente en el Medio Oriente y el resto de la humanidad esperara la salvación. Esta es una mentira conveniente, repetida durante siglos, pero cada vez más personas comienzan a cuestionarla. Es esta duda la que despierta la conciencia dormida. Sientes esa inquietud, ese anhelo de saber más, de entender quién eras antes de que te dijeran quién debías ser. Para eso existe esta narrativa. Y esto es solo el principio, porque la historia de Olodumare, Nzambi, Amma y muchos otros será contada con la profundidad y el respeto que merecen. Más aún, será sentida, reactivada y revivida. Quizás estés aquí porque tu alma clama por ello, y si es así, estás en el lugar correcto en el momento justo, escuchando precisamente lo que necesitas escuchar. Imaginen que mucho antes de la aparición del nombre de Yahvé, los pueblos ya veneraban al Creador del universo, utilizando sus propios nombres, mitos y símbolos. Un Creador cuya potencia, omnipresencia y absolutismo no eran inferiores a las concepciones occidentales, pero cuyo legado fue deliberadamente olvidado. Un Dios no solo como creador, sino también como guardián, organizador y la esencia viva del cosmos mismo. Sí, el Dios creador africano fue venerado y glorificado mucho antes de las tablas de Moisés, los profetas y la Biblia. Esta verdad tiene el poder de liberar a toda una generación de la colonización espiritual. En la tradición yoruba, por ejemplo, Olodumare ocupa un lugar central como deidad creadora. No solo creó el universo, sino que estructuró todas sus capas, tanto visibles como invisibles. A diferencia de la imagen antropomórfica de un dios sentado en un trono y juzgando a la humanidad, Olodumare es energía pura, razón cósmica y equilibrio eterno. No se enoja ni exige sacrificios. Se le venera por el orden, por el poder de conceder y mantener la vida, por su presencia en cada célula, en cada aliento, en cada ciclo de la naturaleza. Comparen esto con la imagen de Yahvé en los textos bíblicos. Un Dios que crea, pero también se enoja, envía diluvios, exige lealtad exclusiva y establece pactos condicionales. En algunos pasajes, Yahvé aparece como un Dios celoso y belicoso, asociado con guerras y conquistas territoriales. El análisis de estas diferencias es crucial para ampliar la perspectiva. Durante mucho tiempo se nos enseñó que solo hay un camino verdadero hacia Dios, el occidental. Todo lo que provenía de fuera era considerado un error, una herejía o una maldad. Pero la espiritualidad africana no conoce la dicotomía entre el cielo y el infierno, entre salvados y condenados. Aspira al equilibrio y la armonía con las fuerzas de la creación,
donde el Dios creador actúa no como juez, sino como fuente, no como amenaza, sino como sustento. Mientras que Yahvé divide a los pueblos en elegidos y enemigos, el Dios creador africano engendra a todas las naciones y las reconoce como parte de una única red cósmica. En la cosmología Dogon encontramos a Amma, el Dios creador que formó el universo a partir de un huevo cósmico. Amma crea el mundo basándose en movimientos matemáticos y órdenes simbólicos, organizando todo con precisión, estrellas, tiempo, materia y alma. Según los mitos Dogon, Amma creó a Nommo, un ser dual primordial que se desdobla para multiplicar la vida en el universo. Estos mitos, transmitidos oralmente de generación en generación, poseen una profundidad espiritual que no tiene nada que envidiar a las fuentes escritas del mundo antiguo. Quizás precisamente ahí residía el problema para quienes buscaban silenciarlos. Es imposible controlar aquello que es libre, vivo, pronunciable y palpable. En este contexto surge una pregunta profunda: si estas civilizaciones ya poseían una concepción integral de un Dios creador, respaldada por un sistema teológico, mitos cosmogónicos y un compendio de leyes naturales y espirituales, ¿por qué se nos enseñó a creer que vivían en la oscuridad? ¿Por qué se nos inculcó que la luz llegó a la tierra africana solo con la Biblia en manos de misioneros europeos? Esto no es solo una distorsión de la verdad histórica, es un acto de violencia que destruyó no solo el patrimonio cultural, sino también el vínculo espiritual entre un pueblo y su creador. Si nos volvemos al pueblo bantú, que habita en el corazón del continente africano, podemos encontrar a Nzambi-Amungu, una deidad que representa la explicación de todas las fuerzas naturales. Para el pueblo Bakongo, por ejemplo, Nzambi no es algo externo al mundo, él mismo es el mundo. El trueno es su voz, el viento su aliento, la tierra su cuerpo y el tiempo su danza. Aquí no hay separación entre lo sagrado y lo profano, todo está impregnado de santidad, todo es una manifestación del Creador. No hay necesidad de intermediarios para determinar si una persona es digna o no. La mera existencia es prueba de que ha sido elegido para la vida. Esta conciencia cambia radicalmente la percepción del mundo, sacando al individuo de un estado de culpa y miedo y colocándolo en un espacio de reverencia y responsabilidad. La persona se da cuenta de que no es pecadora por naturaleza, sino parte del Creador. Esto transforma la visión de uno mismo, de la oración, de la vida en general. Incluso la forma de caminar cambia, porque uno se da cuenta de que pisa tierra sagrada. Yahvé, como figura central de las escrituras judías, aparece en un contexto histórico específico, vinculado a un pueblo y una ubicación geográfica concretos. Se manifiesta a través de leyes, profetas, pactos y promesas. En esto reside su fuerza y belleza. Sin embargo, esto no debe eclipsar otras vías por las cuales Dios se ha manifestado en diversas partes del mundo. Dios existió antes del Génesis, antes del tiempo, antes de los textos y las religiones. Donde hay vida, hubo aliento divino. Donde hay seres humanos, hubo revelación. Donde hay alma, hubo contacto con lo sagrado. Sí, el Dios creador africano existió antes de Yahvé y sigue existiendo. El problema es que se nos enseñó a olvidarlo, pero ahora algo se está despertando en cada uno de nosotros. La razón puede resistirse, pero el espíritu conoce y reconoce esta verdad. Es como reencontrarse con un pariente perdido hace mucho tiempo, como escuchar una melodiosa melodía antigua que siempre ha vivido dentro. Mientras la imagen del Dios creador africano aún resonaba vívidamente en las aldeas, en los rituales, en los cánticos sagrados alrededor del fuego, algo comenzó a suceder. Al principio fue imperceptible, pero destructivo, como un huracán que arrasa todo a su paso. Las historias que una vez se transmitieron oralmente de generación en generación con reverencia y respeto,
comenzaron a ser desacreditadas. No porque hubieran perdido su valor, sino porque otro discurso se imponía por la fuerza, la violencia y el poder. Llegaba un nuevo Dios, no como una alternativa, sino como la única verdad posible. Así comenzó uno de los mayores conflictos espirituales en la historia de la humanidad, el choque entre el ancestro sagrado y el colonizador sagrado. El conflicto religioso surgido en la era de la colonización trasciende con creces las disputas teológicas, adquiriendo un significado estratégico. La destrucción de los valores espirituales de un pueblo es equivalente a la aniquilación de su identidad, fuerza, independencia y alma. Esto fue precisamente lo que les ocurrió a los pueblos africanos cuando los imperios europeos y las misiones religiosas los despojaron de su propia espiritualidad, demonizándola. Los creadores y guardianes de la vida fueron declarados ídolos y demonios. Los rituales de sanación se convirtieron en brujería. Los tambores que invocaban lo sagrado se transformaron en instrumentos del mal. Y los sacerdotes y sacerdotisas fueron perseguidos y silenciados. Este borrado espiritual se convirtió en una de las heridas más dolorosas infligidas por la colonización, cuyo objetivo no era solo apoderarse de la tierra, los cuerpos y los recursos, sino también someter el espíritu del pueblo, reemplazando su Dios por una deidad ajena y aterradora, que exigía sumisión total y la renuncia a todo lo que constituía el legado divino del ser humano. Este reemplazo no fue una elección libre, sino el resultado de un dominio mental y emocional. Es fácil imaginar a los niños negros creciendo, escuchando que todo lo que hacían sus abuelos era malvado, que las oraciones, los cánticos, los baños de hierbas, los símbolos y los nombres de los orishas eran pecado y brujería de los que debían renegar. Se les enseñó a rechazar su propia sangre, a ocultar sus rasgos y a avergonzarse de su Dios. Esto no es simplemente una evangelización, sino una profunda violencia espiritual cuyas consecuencias se sienten hasta el día de hoy. Muchas personas aún temen explorar sus raíces, dudar de lo impuesto y escuchar el llamado de sus ancestros, viendo con recelo los símbolos africanos y aceptando incondicionalmente las imágenes europeas como únicas y sagradas. Esto no es una casualidad, sino el resultado de un programa sistemático de siglos, al que es imperativo poner fin. El nombre de Yahvé, para muchos, simboliza fe, amor y conexión con Dios, y esto merece respeto. Sin embargo, es crucial recordar que a los pueblos africanos este nombre no les fue presentado en el altar del diálogo espiritual, sino en el campo de batalla, en los barcos de esclavos, en las plantaciones, durante los castigos, el catecismo forzado y en los sótanos donde se prohibieron las lenguas africanas y se silenciaron los tambores. En estas condiciones, es difícil argumentar que la conversión fue un acto de libre elección. La evangelización, en este contexto, se convirtió en un instrumento de borrado, y el nombre de Yahvé en una exigencia para evitar el látigo, el exilio y la muerte. Es necesario enfrentar esto con valentía para reconciliar la propia fe con la propia historia. Reconocer la injusticia histórica puede ser doloroso, pero también libera, brindando la oportunidad de recuperar lo perdido. El conflicto de interpretaciones del pasado se manifiesta más agudamente en relación con la espiritualidad africana, que durante mucho tiempo fue presentada como primitiva y salvaje. ¿Pero acaso puede ser deficiente una fe que sostuvo civilizaciones enteras durante milenios? Se puede llamar salvaje a una sabiduría que comprende con asombrosa precisión los ciclos naturales, que percibe el cuerpo como un templo, los sueños como revelaciones y el silencio como una manifestación de lo divino. La demonización de las religiones africanas no es simplemente una cuestión religiosa, es un problema político, histórico y social complejo. Es una herramienta para mantener la mentalidad colonial incluso después de la abolición de la esclavitud. Porque si la mente está esclavizada,
incluso un cuerpo libre se moverá dentro de los marcos establecidos por otros. Y esta prisión es la más difícil de derribar. Por eso es tan crucial la reevaluación del pasado, que abre puertas que han estado cerradas durante siglos. Quizás, justo ahora, en alguien se despierte una memoria ancestral, una conexión que parecía perdida, un llamado que intentaron silenciar. Si esto sucede, es importante escucharse a uno mismo. Miles de personas están redescubriendo la espiritualidad africana, no como una fascinación pasajera, sino como un retorno a sus orígenes, dándose cuenta de que las antiguas tradiciones encierran mucha más sabiduría de lo que se suele creer. Encuentran la valentía para enfrentar el conflicto espiritual heredado no con miedo, sino con el anhelo de sanar y restaurar lo perdido. Es imperativo continuar esta conversación, porque no solo concierne al pasado, sino también al presente, a las convicciones personales, la disposición a dudar y los anhelos del alma. Muchos están comenzando a darse cuenta de cómo las religiones africanas fueron deliberadamente borradas y difamadas, y esta comprensión ayuda a otros a ganar confianza en el camino hacia el despertar. Tras siglos de opresión e inculcación del miedo, ¿qué queda de la conexión de los africanos con lo sagrado? ¿Qué ha perdurado en la memoria de aquellos que danzaban para los dioses, que pronunciaban con orgullo los nombres de los orishas y los ancestros, que percibían el universo como un ser vivo? Lamentablemente, la respuesta es desoladora. Queda un vacío, una brecha espiritual, silencio donde hubo cánticos, duda donde hubo certeza, vergüenza donde hubo honor. La espiritualidad natural fue reemplazada por prácticas que exigían la renuncia a la propia identidad. Esta herida espiritual clama cuando no reconocemos nuestra historia, cuando la palabra ancestros nos causa incomodidad, cuando condenamos las manifestaciones de la fe africana porque nos enseñaron que estaba mal. Pero no nos explicaron de dónde venía esa enseñanza. No nos dijeron que lo que llamaban oscuridad era la luz original de África, la luz de nuestra gente. Antes de la era colonial, los pueblos africanos vivían en una profunda conexión espiritual con sus deidades, lo cual no era meramente una fe, sino un modo de vida, una forma de existir en el mundo. Lo divino no era una doctrina abstracta, sino una presencia tangible en la cotidianidad. La espiritualidad impregnaba todos los aspectos de la vida: la agricultura, la cocina, el nacimiento, el entierro, los consejos y la enseñanza. Cada etapa de la vida estaba santificada por rituales. El nacimiento se celebraba con ceremonias especiales, la adolescencia se marcaba con ritos de paso, la madurez se asociaba con la vida. Sabiduría y la vejez era reverenciada como autoridad espiritual. Los difuntos no desaparecían, sino que trascendían el velo, convirtiéndose en guías, protectores y ancestros. Tal era la estructura del mundo espiritual africano y funcionaba eficazmente. Por eso mismo, su destrucción se convirtió en el objetivo. Esta profunda conexión permitía a muchos pueblos transmitir sus verdades sin necesidad de libros, ya que la verdad estaba encarnada en el cuerpo, la naturaleza, la tradición oral, la danza y el canto. Cada gesto, símbolo y palabra poseían un significado y una fuerza espiritual. Las madres enseñaban a sus hijas a invocar protección con una sola mirada, y los abuelos poseían el conocimiento de medicinas que sanaban el cuerpo y el espíritu. La sabiduría estaba grabada en sus manos trabajadas, en los toques, las miradas y el silencio. La divinidad era una parte inherente de la vida diaria. África fue y sigue siendo un continente sagrado. Pero ¿cómo se rompió esta conexión? ¿Cómo se destruyó esta cadena espiritual viviente hasta hacerla irreconocible? La respuesta es sencilla y dolorosa. Trauma, secuestro, esclavitud, violencia espiritual, prohibición de nombres, lenguas, cantos y tambores, imposición de una nueva fe que exigía el olvido total del pasado.
Esto no es solo un hecho histórico, sino una psicología espiritual. Cuando a un pueblo se le arranca de su tierra y se le obliga a adoptar una religión que declara pecado todas sus antiguas sacralidades, no ocurre una conversión, sino una fractura interna. ¿Qué sucede con un pueblo que ha perdido la conexión con sus raíces sagradas? ¿Qué sucede con el alma de un niño que no conoce los nombres de sus ancestros, que no es consciente del poder de su linaje, que no comprende que el color de su piel lleva una historia de divinidad y no de maldición? Esto es lo que observamos hoy, toda una generación espiritualmente desconectada, no por su propia voluntad, sino como resultado de una programación. Es importante plantear una pregunta que debería resonar en cada uno. ¿Estamos espiritualmente desconectados debido a la ignorancia de nuestro origen divino? Debemos reflexionar honestamente, sin culpa ni miedo, sino con sinceridad. Podría ser que la añoranza espiritual que muchos sienten, el vacío que no pueden llenar ni una iglesia, ni un libro, ni un pastor, ni un gurú, sea en realidad la añoranza de lo perdido. ¿Podría ser que el alma simplemente esté intentando recordar sus orígenes? Cuando un pueblo se reconecta con sus raíces, encuentra su base. Eso es precisamente lo que nos falta, un suelo espiritual, la certeza de pertenecer a algo más grande que el sufrimiento. Nuestra historia no comienza con la esclavitud o la conversión, sino mucho antes, con nuestros pies en la tierra, los rostros hacia el cielo, voces que cantaban el nombre de un creador que se parecía a nosotros, que hablaba nuestro idioma, que danzaba, reía, sanaba y nos aceptaba. Esto no es el pasado, es el presente. Está vivo, porque los rituales se han conservado, el conocimiento ha sobrevivido, las deidades todavía están aquí, esperando nuestro regreso a casa. Debemos permitirnos recordar, tener el coraje de mirarnos al espejo y decir, soy hijo de África, y llevo lo sagrado en mi sangre. La reconexión no ocurrirá instantáneamente, no se resuelve con una oración o la lectura de un texto, es un proceso, un despertar, un retorno que cada uno experimenta a su manera. Pero el primer paso es siempre el mismo, dejar de huir, de avergonzarse, de llamar demonio a lo que es parte de nosotros, de nuestro linaje, historia y llamado. Si has llegado hasta este punto, significa que ese llamado vive dentro de ti. Algo dentro de ti sabe que la desconexión es antinatural, que no tiene sentido negar tus raíces por un Dios, que la espiritualidad original no es menos sagrada que la impuesta, que no tiene sentido vivir en el vacío cuando hay un río ancestral listo para llenarte de nuevo. En lo más profundo del alma de cada persona, madura una pregunta. ¿No es uno mismo ese eslabón perdido, un fragmento de una imagen que alguna vez fue completa? Muchos, sintiendo esta carencia, anhelan reconectar con lo perdido, conscientes de que este anhelo es compartido por millones. Y cuando se nos revela la magnitud de la brecha abierta, surge la pregunta lógica: si África es la cuna de la humanidad, la fuente de las civilizaciones más antiguas y de profundas tradiciones espirituales ancestrales, ¿por qué la Biblia le presta tan poca atención? O quizás la Sagrada Escritura habla de África más de lo que solemos creer, pero lo hace de forma sutil, estratégica y a veces deliberada. Un estudio atento de los textos bíblicos revela un panorama asombroso. La presencia de África en ellos no es una ausencia, sino un silencio cuidadosamente calculado. De hecho, los nombres Etiopía, Egipto, Nubia, Cush, Seba, Libia, Canaán se encuentran en las páginas de la Biblia. Sin embargo, el contexto y la forma en que se mencionan a menudo ocultan más de lo que revelan. Estos pueblos están presentes en la narrativa, pero por lo general son representados como telón de fondo, obstáculos, adversarios, o en el mejor de los casos, como personajes secundarios en la historia del pueblo elegido. Egipto, por ejemplo, desempeña un papel notable,
pero siempre aparece como símbolo de opresión, idolatría y peligro espiritual. Esto forma una percepción específica, llevando a asociar África con el mal, con aquello de lo que hay que huir o que debe ser conquistado. Sin embargo, muchos olvidan que el Egipto de los tiempos bíblicos fue un centro espiritual, científico y filosófico, la cuna de muchas ideas que sentaron las bases del pensamiento judío, aunque reinterpretadas posteriormente. ¿Y qué hay de Etiopía? En algunos pasajes se la menciona con respeto, como la patria de reyes sabios y valientes guerreros. Pero ¿por qué estas menciones no se convierten en temas de sermones? ¿Por qué no escuchamos discursos elevados que exalten la sabiduría africana que, aunque apenas perceptible, se asoma entre las líneas del texto bíblico? La respuesta es sencilla. A lo largo de los siglos, editores y teólogos silenciaron deliberadamente la influencia africana, la ocultaron, la hicieron vaga y nebulosa. Reconocer la importancia de la espiritualidad africana significaría admitir que la conexión con lo divino no es una prerrogativa exclusiva de Oriente Medio, que África siempre tuvo su propia conexión independiente con Dios, sin necesidad de salvación externa. Un pasaje que llama la atención es aquel en el que el profeta Jeremías pregunta sobre los etíopes. ¿Puede el etíope cambiar su piel? Durante siglos esta frase fue utilizada para justificar el racismo teológico. Sin embargo, pocos se dan cuenta de que en tiempos bíblicos el término etíope se refería a un pueblo respetado e imponente, conocido por su fuerza, cultura y fe. La pregunta de Jeremías no se refería a la inferioridad, sino a la esencia, a una identidad inmutable. Y qué ironía, lo que originalmente era un signo de origen se convirtió en una fuente de prejuicios para aquellos que posteriormente tradujeron los textos. Otro ejemplo claro es la figura de Simón de Cirene, un hombre negro que ayudó a Jesús a cargar la cruz. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué este episodio prácticamente ha desaparecido de los sermones? Reconocer que un africano ayudó a Jesús en el momento más trágico de su misión terrenal significaría reconocer la presencia de África en la esencia misma de la redención cristiana. Pero esto no se menciona, no se recuerda, no se celebra, porque el cristianismo colonial necesitaba borrar las huellas africanas de la fe para afirmarse como la religión del imperio. La cosmovisión bíblica, como un espejo de la era colonial, refleja una historia compleja y a menudo dolorosa de las relaciones entre continentes y culturas. Una y otra vez surge la pregunta, ¿por qué las deidades y cosmologías africanas quedaron en la sombra? ¿Por qué los sistemas espirituales que precedieron el surgimiento de Israel no recibieron la debida atención? La respuesta radica en que un reconocimiento profundo de estos caminos espirituales habría hecho imposible justificar la imposición violenta de una nueva fe a los pueblos africanos. ¿Cómo se podría haber convencido a millones de personas de la falsedad o la naturaleza demoníaca de sus creencias ancestrales si la Biblia hubiera reconocido su valor y profundidad? ¿Cómo se podría haber seguido utilizando un texto sagrado como herramienta de control espiritual sobre las personas negras? La estrategia fue cuidadosamente elaborada. África debía estar presente en la narrativa, justo lo suficiente para que no se pudiera afirmar su total exclusión, pero sin el brillo, la centralidad y el respeto que merece. Y la cuestión aquí no es solo el racismo, sino también el poder, porque quien controla la narrativa espiritual controla las mentes de las personas. Al convencer a un pueblo de que su historia no se refleja en las Escrituras, se puede romper su conexión con lo divino, privarlo de su identidad y hacerlo susceptible a cualquier verdad impuesta. Sin embargo, es importante entender que la espiritualidad africana no ha desaparecido sin dejar rastro de la Biblia. Está presente allí, aunque no de la forma deseada, sin la mención de los nombres de los dioses africanos,
y sin el debido reconocimiento. Está oculta, codificada, distorsionada, pero aún viva. África está invisiblemente presente tras bambalinas de la revelación, incluso cuando se intenta eliminarla de la vista. Y la tarea consiste en arrojar luz sobre este contenido oculto, iluminar lo que se intentó mantener en la sombra. No hay que sorprenderse al descubrir que algunos pueblos fueron borrados de la memoria y sus dioses no se mencionan. Es necesario comprender las razones y la lógica de estos silencios, y encontrar el coraje para desenterrar por uno mismo lo que ha sido ocultado. Porque si la Biblia no conservó todo el conocimiento de los ancestros, si el texto no nombró todos los nombres, la memoria espiritual aún guarda lo que es necesario recordar. Es este silencio el que debe romperse, un silencio que fue creado para mantener a las personas en la pasividad, la esclavitud y la ignorancia de su propia fuerza. Ha llegado el momento de hablar, de devolver los nombres y a África al centro de la conversación espiritual, de comprender que la revelación divina no ocurrió solo en el desierto, sino también bajo la sombra de los baobabs, que Dios se manifestó no solo en el Sinaí, sino también en las tierras rojas, las sabanas, las montañas de Etiopía, los ríos de Angola y las cuevas de Nigeria. Cada vez más personas comienzan a notar la presencia tácita de África en la Biblia y la releen con otros ojos. Esto es testimonio de un despertar espiritual, de la disposición a ver más allá de los dogmas impuestos. Y ahora que ha surgido la capacidad de reconocer la presencia sutil y a menudo deliberadamente borrada de África en las escrituras bíblicas, es necesario profundizar aún más. Es importante entender no solo lo que fue omitido, sino también lo que fue incluido, absorbido y reinterpretado. Surge la pregunta: ¿es Yahvé, el Dios judío santificado por la tradición occidental, una creación absolutamente aislada? ¿O lleva consigo elementos ancestrales más antiguos, en particular elementos de la espiritualidad africana? Esta pregunta no es solo provocadora, es necesaria. Un estudio atento de las estructuras espirituales presentes tanto en la mitología africana como en los textos judíos revela paralelismos, ecos y conexiones que son difíciles de ignorar. No se trata de una comparación forzada, sino del reconocimiento de que el mundo antiguo estaba profundamente interconectado y que las ideas de divinidad no surgieron en el vacío. Se formaron bajo la influencia de la experiencia de cada pueblo, sus mitos fundacionales, su geografía y los ritmos de la naturaleza. En este gran flujo espiritual, África siempre fue una fuente generadora y no simplemente un receptor. Observemos la esencia de la cuestión. En las creencias africanas, el Dios creador, como ya se ha señalado, es un ser supremo cuya presencia se siente por doquier, aunque inaccesible al contacto directo. Olodumare, por ejemplo, encarna el principio primordial de todo lo existente, otorga la vida y encarga a los orishas la administración de los diversos aspectos de la creación, siendo un modelo de armonía, justicia y creación en consonancia con la naturaleza. Esta concepción encuentra sorprendentes paralelismos con la imagen de Yahvé, creador de los cielos y la tierra, que saca el orden del caos y dota a los sirvientes espirituales, ángeles, arcángeles, profetas, de funciones específicas. La similitud aquí no es meramente metafórica, sino que tiene un carácter estructural. Se trata de cosmovisiones que reconocen a un Dios único como creador y ordenador del universo. Analizando el mito de la creación del mundo de los Dogon, donde Ama crea el universo a partir de un huevo primordial y establece los 4 elementos como base de la existencia, uno recuerda involuntariamente el libro del Génesis, donde el Espíritu de Dios se cierne sobre las aguas, y la creación se desarrolla por etapas, en ciclos, con una clara separación entre luz y oscuridad, cielo y tierra, agua y tierra seca.
La idea del orden que surge del caos, de un principio creativo que organiza los elementos, es un principio común tanto para la cosmología africana como para la tradición judía. ¿Significa esto su identidad? Por supuesto que no. Sin embargo, la existencia de puntos de encuentro es innegable. La diferencia radica en el desarrollo posterior de estos puntos. Mientras que la espiritualidad africana conservaba su organicidad, integridad, flexibilidad y conexión con los ciclos vitales, la espiritualidad judía, especialmente después de su integración en las estructuras grecorromanas, adquirió un carácter normativo, legislativo, centralizado y excluyente. Así fue como la espiritualidad viva se transformó en un sistema religioso. Como resultado de esta transformación, el Dios, antes comprendido a través de la naturaleza, la comunidad y los rituales, se convirtió en un Dios de reglas, códigos y leyes grabadas en piedra. Por ello, hoy muchos se preguntan, ¿es Yahvé una evolución del Dios africano o representa una combinación sincrética de diversas influencias, unidas en un contexto político y religioso específico? Probablemente sea ambas cosas, una deidad que incorporó elementos de revelaciones precedentes, pero que al mismo tiempo se formó bajo la influencia de las circunstancias para servir a un proyecto de identidad nacional y luego de dominación imperial. En última instancia, el estudio de los textos más antiguos del Antiguo Testamento permite comprender que Yahvé inicialmente no se presentaba como el único Dios del universo. Era el Dios de un pueblo que rivalizaba con los dioses de otros pueblos. Solo posteriormente Menelshek, en el proceso de afirmación del monoteísmo, comenzó a posicionarse como el único Dios verdadero, y todas las demás deidades fueron declaradas ídolos falsos o demonios. Este cambio es de gran importancia, ya que demuestra que la formación de la imagen de Yahvé fue un proceso tanto político como teológico. ¿Y qué sucede en este proceso con los dioses de otros pueblos? ¿Qué ocurre con los nombres sagrados que no encajan en la concepción de exclusividad? Son entregados al olvido, desplazados, condenados. Las deidades africanas fueron demonizadas y sometidas a toda clase de reproches. Esto nos remite al tema previamente abordado. La demonización de las deidades africanas no fue una casualidad, sino una necesidad para mantener la teología dominante. Porque si los dioses africanos hubieran seguido gozando de respeto, la imposición de un Dios judío único habría resultado insostenible, y el monopolio espiritual no se habría conservado. Sin embargo, si en lugar de ver a Yahvé como el enemigo del Dios africano, lo percibimos como una versión histórica, formada para un tiempo y un pueblo determinados, quizás podamos restablecer el equilibrio en esta cuestión. Quizás el camino radique en la integración de la sabiduría y en la comprensión de que Dios no se limitó a una sola revelación, a una sola escritura, a una sola lengua. El aliento del Creador sopló en el Sahara, en el Nilo, en el Kwanza, en el Amazonas, en el Mediterráneo y en todas partes donde la vida pulsaba. Y quizás este aliento tomó diferentes formas, diferentes nombres, diferentes mitos, pero la esencia permanece inalterable. Y si permanece, puede ser rescatada, recordada y reactivada dentro de nosotros. El problema radica en que se nos enseñó que la fe debe ser exclusiva, que solo puede haber una verdad y el resto es error, solo un nombre, y el resto es engaño, solo una forma de conexión con lo divino, y todas las demás son amenazas. Pero ¿qué pasa si no es así? ¿Qué pasa si esta exclusividad no es sagrada, sino política? ¿Qué pasa si esta rigidez espiritual es la principal causa de nuestra desunión? ¿Qué pasa si lo que se nos enseñó a rechazar es lo que puede sanarnos? Quizás ahora sienta un desafío, y todo esto sacuda sus convicciones. Es natural.
El objetivo aquí no es destruir su fe, sino expandir su visión, demostrar que hay más caminos de los que le dijeron, que Dios es más amplio que cualquier libro, que la espiritualidad no comienza ni termina en una tradición específica, sino que se desborda a través de todas las culturas que han aprendido a escuchar humildemente lo sagrado. ¿Ha notado similitudes entre la cosmología africana y la narrativa bíblica? Ahora que comenzamos a sentir las conexiones entre el Dios africano y la cosmología judía, necesitamos mirar con valentía lo que se hizo con todo esto. No basta con entender las similitudes, debemos reconocer la brutal ruptura que se produjo entre las personas negras y su identidad espiritual. Y esta ruptura tiene un nombre: supresión de la fe, de los ancestros, del alma y de la imagen de Dios que habitaba en nosotros. Durante el proceso colonial, la violencia no fue solo física o económica, sino también espiritual y simbólica. Quizás esta fue la más profunda, porque mientras el cuerpo negro era esclavizado en los barracones y las plantaciones, el alma negra era colonizada desde los púlpitos, en los sermones, en los catecismos y en las Biblias traducidas con intenciones políticas. Los dioses africanos no fueron simplemente descartados, fueron reemplazados, desfigurados y demonizados. En lugar de un creador que hablaba el idioma del pueblo y se manifestaba en los bosques, ríos y ancestros, se insertó un Dios ajeno con un rostro blanco, con una teología blanca y con un sistema de salvación que exigía el autoolvido total como primera condición. Se produjo una eliminación total de la identidad anterior. Este reemplazo se llevó a cabo bajo presión, ya que la coexistencia de diferentes creencias fue declarada imposible. Se le impuso un ultimátum a la persona: o aceptaba la religión del colonizador o era declarada enemiga de lo divino. La postración ante la cruz se convirtió en la única forma de evitar el castigo. La oración en idioma europeo era obligatoria, la negativa conllevaba graves consecuencias. No existía la libertad de elección. El bautismo cristiano se transformó de un sacramento espiritual en una herramienta para la aniquilación de la identidad. En este proceso se produjo el desarraigo de las raíces espirituales de la población negra. ¿Qué sucede con un pueblo obligado a rechazar sus propias concepciones de lo divino para obtener reconocimiento? ¿Qué sucede con un pueblo obligado a ocultar sus símbolos sagrados, sus cánticos rituales, sus danzas espirituales? ¿Qué sucede con un pueblo obligado a declarar pecaminoso todo lo que sus ancestros consideraban vida? La respuesta es sencilla. Estas personas comienzan a profesar una fe ajena, una fe que no los acepta, una fe que los considera inferiores desde el nacimiento, una fe que les inculca la necesidad de salvarse de sí mismos. Como resultado surge un vacío espiritual, un abismo entre lo que una persona es realmente y lo que se le obliga a ser, entre su auténtica esencia espiritual y la máscara religiosa que se le impone. Así nace la esclavitud espiritual, una prisión invisible, pero no por ello menos poderosa, que encadena la mente, esclaviza la imaginación y distorsiona la relación del ser humano con lo divino, consigo mismo y con el mundo que le rodea. Esta prisión espiritual es especialmente cruel por su silencio. Ya no necesita látigo ni capataz. Sigue operando a través de dogmas, ritos, imágenes visuales y discursos religiosos que invariablemente presentan a las personas negras como necesitadas de perdón, salvación y liberación, pero nunca como portadoras originales de la chispa divina. Generación tras generación, las personas fueron adoctrinadas para desconfiar de sí mismas, temer a sus símbolos y avergonzarse de sus raíces. Y la pregunta surge lógicamente: ¿cómo se puede reconectar con lo divino si el único Dios que nos han presentado nos rechaza? ¿Cómo se puede vivir una vida espiritual y auténtica si exige la propia historia, cultura e identidad? ¿Cómo se puede hablar con un pueblo si en el
Time Moderers. Es este sistema el que requiere una reevaluación, no con el propósito de destruir las creencias de nadie, sino para devolver a los africanos el derecho a reconocer su esencia sagrada, su divinidad, su luz original que brilló mucho antes de la era colonial. Cuando un pueblo es privado del derecho a nombrar a su Dios, pierde el derecho a la existencia espiritual. Pero cuando las personas comienzan a recordar, a reconectar con los hilos de su herencia, a pronunciar nombres olvidados, entonces obtienen libertad, sanación y restauración. Quizás el lector esté experimentando un proceso similar ahora, cuando las creencias establecidas son cuestionadas. Esta es una etapa natural del despertar espiritual, acompañada de conmociones, inquietudes e iluminaciones. No se trata de destruir la fe, sino de restaurarla sobre la base de la verdad. La verdad es que los africanos siempre tuvieron su propia espiritualidad, sus propios dioses y una conexión directa con lo divino. La colonización les hizo olvidar esto, pero ahora están recordando, volviendo a sus orígenes. Cada recuerdo es un acto de revolución espiritual. Si esto resuena en el corazón, son semillas capaces de despertar a otros que anhelan reconectar con sus raíces. Al romper las cadenas de una fe colonizada, surge inevitablemente la pregunta: ¿qué fue exactamente lo que se quitó? ¿Qué se borró con tanto celo, violencia y persistencia? ¿Qué era tan poderoso en la espiritualidad africana que requirió su erradicación completa y su reemplazo? La respuesta es profunda y liberadora. A los africanos se les privó del poder de lo sagrado, del poder de una conexión directa con la creación, del poder de comunicarse con lo divino sin intermediarios, del poder de la sanación, la intuición y la percepción de los ciclos vitales con un espíritu despierto. Se les privó del acceso a su altar interior. Las tradiciones espirituales africanas no eran meras creencias, sino una ciencia del alma, una sabiduría ancestral codificada en rituales, oraciones, cantos, danzas y elementos naturales. Cada hoja, cada golpe de tambor, cada color, alimento, gesto y símbolo contenía enseñanzas divinas milenarias. No era folclore, sino conocimiento sagrado. Una tecnología espiritual avanzada, transmitida a través de linajes iniciáticos, capaces de comunicarse con el mundo invisible. Sin embargo, esta riqueza fue declarada superstición, reducida a misticismo e ignorancia. Aquellos que tenían el poder no la entendían y le temían. Y como siempre sucede con aquello que asusta al sistema dominante, la respuesta fue el silenciamiento. La destrucción de lugares de culto, el encarcelamiento de líderes espirituales, la quema de objetos sagrados y la humillación pública de quienes se atrevían a mantener viva su fe ancestral. La antigua fe de los ancestros pervive, a pesar del olvido. La verdadera santidad no desaparece sin dejar rastro, solo se esconde, esperando su momento para manifestarse de nuevo al mundo. Y ese momento ha llegado. El poder de la espiritualidad africana se infiltra sutilmente en el tejido de la vida cotidiana, manifestándose en el silencioso despertar de la juventud que busca respuestas inaccesibles a las religiones occidentales.
Regresa en los sueños, en los ecos de la memoria que parecen, a la vez extraños y dolorosamente familiares, en la insaciable curiosidad que se enciende al sonido de los tambores, en la preparación respetuosa de infusiones de hierbas, en los discursos proféticos de las sanadoras que parecen escuchar voces inauditas para otros. En todo esto se manifiesta lo eterno, lo sagrado, invisiblemente presente. Ha esperado pacientemente su momento, esperando la valentía de regresar. Su poder es ilimitado, pues la espiritualidad africana no separa el espíritu del cuerpo, el cuerpo de la naturaleza del cosmos. Todo está interconectado, todo vibra al unísono, todo tiene su propósito. Esta visión holística es precisamente lo que necesita el mundo moderno, donde la espiritualidad a veces se convierte en un producto, un espectáculo, un objeto de disputas dogmáticas. Las tradiciones africanas ancestrales nos recuerdan que la santidad reside en las cosas simples, en el parpadeo de una vela, en el lavado de la cabeza con hierbas, en la oración silenciosa que brota del corazón, en la comunicación íntima con los orishas, con los espíritus de los ancestros, con la energía viva de la tierra. Esta es una fuerza poderosa a la que nos enseñaron a temer, pero no es una fuerza de dominación, sino una fuerza de reconexión, de restauración del centro espiritual de la persona, de sanación de las heridas del alma, de armonización del mundo interior, de recuperación del sentido de pertenencia. Cuando una persona enciende una vela para su orisha, canta a Exu, invoca a Oshun para abrir los caminos del amor, no está haciendo brujería, sino despertando la memoria espiritual que duerme en su sangre. Este regreso no es un capricho pasajero, ni una rebelión, sino una redención, una restitución espiritual. Esto sucede cuando toda una generación se da cuenta de que el vacío en el alma es la sed de los ancestros, y cuando esa sed encuentra saciedad, en los pies descalzos que pisan la tierra sagrada del terreiro, en el aroma del incienso, en la voz del orisha, en el ritmo de los tambores atabaque que llaman a los espíritus a la danza, ya no hay vuelta atrás. El alma reconoce su camino y regresa, aunque sea lentamente, aunque sea con miedo, regresa. La espiritualidad africana nos empodera porque nos reconecta con una fe que no exige renuncia, sumisión ni hipocresía. El orisha no busca cambiar a la persona, sino que quiere que recuerde quién es realmente. Esto contradice los dogmas de la teología colonial, por lo que muchos experimentan confusión y resistencia. Estamos tan acostumbrados a una espiritualidad que oprime que la aceptación parece una herejía. Tales ideas pueden parecer blasfemas, pero en su esencia representan un manifiesto de libertad. La independencia espiritual se convierte en el punto de partida para alcanzar la libertad emocional, mental y social. Un pueblo que regresa a sus orígenes de fe simultáneamente recupera un sentido de dignidad perdido, fortalece su autoestima y adquiere la valentía para una existencia auténtica. Los ancestros sagrados infunden nuevamente la confianza de que sus descendientes son portadores de una herencia grande, antigua y poderosa, cuya fuerza fluye en sus venas. Quizás los oyentes se encuentren por primera vez con una visión similar, llena de amor y respeto por la herencia espiritual africana. A pesar de que se les pudo haber enseñado a rechazar estos valores, una voz interior, como un eco de la memoria o una llamada de los ancestros, les sugiere que hay un profundo significado en ello. Esto sucede porque el legado está vivo y anhela regresar a casa para ser honrado y escuchado. Cuando los ancestros sagrados dejan de ser un mero elemento folclórico y se convierten en una parte integral de la identidad espiritual de un pueblo, se inicia un proceso poderoso. En los corazones de miles de personas en todo el mundo surge un nuevo anhelo,
un deseo silencioso pero persistente de saber más, de reconocerse y de verse reflejados no solo en el espejo, sino también en la historia, los rituales, las canciones y los arquetipos divinos. Es como si algo antiguo emergiera a la superficie después de siglos de olvido. Esta nueva búsqueda de la identidad espiritual negra no es una rebelión o una negación de otras creencias, sino más bien una sed de verdad, una intuición de que hay algo más grande de lo que se conoce. La fe ya no debe ser un intento de encajar en estructuras ajenas o la aceptación de la idea de un Dios que exige la renuncia a la propia esencia. En este movimiento silencioso que ocurre en los corazones, los hogares y las preguntas sin respuestas preestablecidas, miles de personas están despertando. Vuelven en sí, recordando su pasado. Es notable que este despertar no ocurre en instituciones religiosas, sino que comienza con el autoconocimiento, con una inmersión en el propio interior. Es imposible reconectarse con los ancestros espirituales sin la valentía de mirar dentro de uno mismo, a su dolor, a los traumas heredados y a las imposiciones. Es en esta inmersión interna donde la espiritualidad ancestral adquiere un nuevo significado, ya que no exige perfección, sino presencia, verdad, intención y conexión. El redescubrimiento de los dioses africanos no ocurre solo a través de libros y documentales, sino también a través de las lágrimas que fluyen cuando una persona escucha por primera vez el toque de un atabaque y siente un estremecimiento en su cuerpo. Ocurre en las emociones desbordantes cuando una mujer negra se viste de blanco y se da cuenta de que no es solo estética, sino una memoria viva. Ocurre en la fuerza que aparece cuando un joven negro conoce el nombre de su orisha y comprende que lleva una energía ancestral. Ocurre en la vibración que recorre el cuerpo cuando una persona enciende una vela, ofrece comida, habla reverentemente con sus guías y siente, en lo más profundo de su alma, que ya no está sola. El individuo ya no se siente solo. El resurgimiento del interés en las deidades africanas no es una moda pasajera, sino una poderosa corriente espiritual, como una respuesta del inconsciente colectivo al vacío imponente desde el exterior. Este interés va más allá de la simple curiosidad religiosa, abordando cuestiones profundas de autoidentificación y pertenencia. Es como si dijera, tienes una rica historia. Tienes un nombre, tienes raíces, tienes un lugar único en este mundo. El autoconocimiento se convierte en un poderoso portal que abre nuevos horizontes. Al sumergirse en el estudio de sí mismo, de sus sentimientos, superando barreras internas, descubriendo sus talentos y comprendiendo los ciclos de la vida, la persona se da cuenta de que lo sagrado nunca la abandonó. La separación ocurrió en la conciencia, no en la realidad. Cuando ocurre esta tan esperada reconexión, se produce una transformación. La esencia misma de la oración cambia, el andar se vuelve seguro, incluso la respiración adquiere una nueva profundidad. La persona se da cuenta de que es portadora de un antiguo linaje, una continuación de una tradición espiritual viva. Detrás de ella hay todo un pueblo que la apoya, la guía y la protege. Cada paso en el camino hacia el centro espiritual se convierte en un paso hacia la sanación de todo el pueblo. Esta búsqueda no se limita a los marcos individuales, sino que tiene un carácter colectivo, ancestral e histórico. Cada persona que se reconecta conscientemente con la espiritualidad africana no realiza un simple acto religioso, sino un acto de reparación espiritual, sanando siglos de división, rechazo y vergüenza, abriendo paso a paso hacia su propia alma. Es en este camino donde lo sagrado se manifiesta bajo una nueva luz, sin culpa, sin miedo, sin intermediarios dispuestos a acusar y humillar, señalando la falsedad del camino solo porque la persona decidió escuchar la voz de sus ancestros. Es importante comprender que el proceso de reconexión es único para cada uno.
El camino de regreso a los orígenes será diferente para cada persona. Algunos sentirán la llamada a través de la música, otros a través del dolor, otros a través de los sueños, y algunos a través de encuentros casuales que tocaron las fibras más profundas del alma. Y esto es absolutamente normal. No existe un camino correcto o incorrecto, solo existe el que te llama a ti. Esta llamada tiene una naturaleza espiritual, es imposible de explicar, solo se puede sentir. Pulsa, susurra, y cuando se escucha de verdad, es imposible fingir que no existió. La nueva búsqueda de la identidad espiritual es una liberación de la culpa. Durante mucho tiempo se inculcó que recurrir a los orishas, inkis o voduns era incorrecto, pecaminoso, que alejaba de Dios. Pero hoy, con conciencia y un corazón abierto, se comprende que el verdadero pecado es alejarse de uno mismo. Si Dios creó al ser humano con su espiritualidad única, negar esa espiritualidad equivale a negar a Dios mismo. Volver a los caminos sagrados no es herejía, sino fidelidad a los propios orígenes. Si el lector ha llegado hasta este punto, significa que algo dentro de él resuena, vibra, lo siente, lo recuerda. No debe ignorar ni reprimir este sentimiento. Es necesario respetarlo, sentirlo y permitir que se manifieste. Quizás sea lo que se ha esperado durante muchos años. Quizás estas palabras abran una memoria espiritual que ha dormido eternamente en el interior. Y si es así, la persona está lista para continuar la búsqueda, para empezar de nuevo, para reconectarse con lo divino dentro de sí misma. El mundo interior de cada persona guarda una fuente inagotable de fuerza y sabiduría a la que se puede recurrir en cualquier momento de la vida. Pronunciar la frase "regreso a mi hogar espiritual" o expresar "mi búsqueda es mi verdad ancestral" es capaz de crear un espacio espiritual especial alrededor de quien las dice. Tales palabras poseen una poderosa vibración, capaz de inspirar nuevas acciones y de brindar sanación. Si el lector ha llegado hasta estas líneas, es probable que en su alma estén despertando sentimientos hasta ahora desconocidos. Y esto no es una casualidad, sino una manifestación de la espiritualidad, un anhelo de reconexión con su esencia más profunda. Si este sentimiento le es familiar, significa que la persona está lista para un mayor crecimiento espiritual. Avanzar conscientemente por este camino puede convertirse en un ejemplo y una fuente de inspiración para quienes le rodean, un viaje hacia la sanación del alma, la recuperación de la memoria y la adquisición de poder espiritual. Axe.